enseñanzas que he intitulado Cristología, que habla acerca del estudio de la vida de nuestro Mesías. El domingo pasado hablamos acerca de cómo el Padre anunció su primera venida y cuáles fueron los mecanismos para dar a conocer sus cumplimientos. Hoy, con la ayuda del Señor y su Espíritu, voy a hablar acerca del impacto que causó en el mundo su nacimiento, los eventos importantes en la vida del Mesías antes de su ministerio. Es decir, vamos a hablar de algunos detalles históricos acerca de su niñez y de su desarrollo como niño hasta sus 12 años. Es importante entender que para tener un conocimiento preciso de las Escrituras es necesario conocer el nivel histórico de la Biblia. La mayoría de los estudiantes de la palabra de Dios se concentran primeramente en conocer el nivel revelacional de la Biblia, obviando la importancia de conocer el nivel histórico y el nivel doctrinal. Es decir, tú no puedes tener una revelación precisa de las Escrituras si no la conoces. Si le pueden bajar un poquito la cortina, por favor. Si no conoces los eventos históricos, si no conoces lo que ocurrió, si no conoces lo que pasó, entonces no vas a poder hacer una interpretación correcta de lo que el Señor te puede estar revelando en algún momento. Es necesario conocer los eventos históricos para nosotros poder hacer una correcta interpretación en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y cuando tú conoces los eventos históricos, vas a saber qué ocurrió en realidad. No te vas a quedar con una versión, ni siquiera te vas a quedar con lo que dice el predicador en la iglesia o lo que te enseñaron tus padres o cuando ibas a la iglesia cuando eras niño. Por eso la importancia de tener una Biblia. ¿Cuántos fueron a la escuela o al liceo sin libros o sin cuadernos para anotar? Llevábamos en aquellos tiempos, y todavía es un requerimiento en algunas instituciones, que tenemos que llevar nuestro libro de texto para estudiar la materia que estamos viendo. Pero muchas personas no tienen una Biblia. Hoy en día se puede descargar en tu celular. Pero aunque sea así, todos deberíamos de tener una copia de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no podemos conocer el nivel básico, que es el nivel histórico de la Biblia, si no la estudiamos, si no conocemos sus detalles. Y para nosotros conocer el impacto que causó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos conocer los hechos que ocurrieron, debemos estudiarlos, debemos saber detalles, y por esa razón hoy vamos a aprender y a confirmar muchos detalles acerca del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es impresionante saber que cuando tú comienzas a leer el Nuevo Testamento, que comienza con los 4 evangelios sinópticos, desde que se cierra el canon del Antiguo Testamento hasta Mateo, transcurrieron aproximadamente 4 siglos en tiempo. 400 años pasaron desde Malaquías hasta que usted comienza a estudiar el Evangelio de Mateo, porque los evangelios biográficos no fueron escritos sino hasta después del 60 después
de Jesucristo. Y transcurren 400 años. Hay muchos comentaristas que le llaman a estos años los años de silencio, porque en la Biblia solamente lo divide una página prácticamente en blanco, pero entre esta página y la otra ocurrieron 400 años de historia. Ahora, esa historia no aparece aquí en las Escrituras, pero sí aparece en la historia universal. Malaquías cierra con el restablecimiento del sacerdocio levítico y con la reconstrucción del segundo templo en Jerusalén. Y luego habla de la caída del imperio que predominaba en ese tiempo, que era el imperio persa. Y luego también en esos 400 años habla de cuando Alejandro Magno venció al imperio persa y el desarrollo de todo el imperio griego hasta que vino el imperio romano entre los años 200 antes de Cristo, cuando el imperio romano comienza a ganar territorio y a gobernar en muchas partes del mundo y se hace el imperio más conocido y más fuerte en el mundo existente. Ahora, usted se pregunta, ¿por qué me dice todo esto? Porque debemos conocer el escenario mundial de ese entonces y político para poder entender el impacto que causó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús nace en el mundo, ¿con qué mundo se encuentra el Señor? ¿Cómo era el mundo en ese entonces? Su pueblo, ¿cómo estaba la condición económica de su pueblo? ¿Cómo estaba la condición política de su pueblo? ¿Cómo estaba la condición espiritual de su pueblo en el momento que nace el Mesías? Ya sabemos que el Imperio Romano gobernaba sobre Judea, que era el territorio de los judíos en ese tiempo. Los romanos, para eliminar toda clase de cultura a los judíos, luego en el año por allá 133 le cambian el nombre de Judea a Palestina. No fue Dios el que colocó este nombre de Palestina a esa región, fueron los romanos tratando de erradicar todo lo que tenía que ver con la cultura judía. En esos 400 años también se manifestaron revueltas de los judíos en contra de los romanos, porque había, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, una secta que se llamaba los celotes. Y los celotes eran una fracción que creía que la libertad venía a través de las armas. De hecho, Jesús tuvo un discípulo que era de los celotes, Simón el celote. No se habla mucho de él, pero la Escritura dice que uno de los discípulos de Jesús era un revolucionario. Creía que la libertad vendría por las fuerzas o por la fuerza. Se dice que usaban una espada en su cintura, porque siempre estaban alerta para combatir a su enemigo, el imperio romano o los romanos. Todo esto es muy importante entenderlo. En ese tiempo, cuando Jesús nace, reinaba Herodes el Grande. Herodes era el rey de Judea puesto por el imperio romano. Es decir, era un sirviente prácticamente que compró el puesto para ser rey en toda Judea. Ni siquiera los judíos tenían un rey genuino. Se dice que Herodes era muy corrupto, era muy malvado y obedecía a los romanos, es decir, era un rey figurativo prácticamente, con un nivel alto de corrupción. Si hablamos del sacerdocio, en el tiempo que el Señor Jesucristo nace, existía lo que se llama el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 70 miembros religiosos entre dos sectas que reinaban en ese tiempo de Jesús, que eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos eran personas que creían y se basaban solamente en la ley mosaica. Los saduceos
es al revés. Los saduceos se apegaban más a la ley mosaica, los fariseos también creían en la ley oral y le daban tanta importancia como a la ley escrita. Y este grupo de religiosos eran personas radicales, ortodoxas, también corrompidas en el aspecto político, porque el Sanedrín, aunque era el grupo encargado de hacer juicio para los judíos, ellos estaban también, vamos a decir, agarrados de la mano con los romanos y con el rey, y ellos eran una élite que juntos estaban allí en un centro corrupto y difícil. Si vemos el templo salomónico, estaba lleno de mercadería. Se vendían los corderos, se vendían las tórtolas, los palominos. Es decir, ellos vendían y se quedaban en cambio. Es como que usted tenga que ir a un templo para hacer un sacrificio, pero ellos tenían allí el cordero, te lo vendían para que usted pudiera hacer el sacrificio, y les quedaba el cordero también a ellos y le quedaba el dinero. Y por esa razón, en el ministerio de Jesús, una vez se enojó con un enojo santo de Dios y empezó a volcar todas las mesas, porque el templo se había convertido en una vendimia, en lugares de cambistas, en negocio, y se había olvidado el propósito del templo. En conclusión, cuando Jesús nace, esa sociedad estaba corrompida socialmente y estaba corrompida espiritualmente. Era difícil encontrar a personas que estaban rectas, que estaban en liderazgo. Y eso fue fuerte. Ahora, eso me dice a mí que el Señor no espera que las condiciones humanas estén correctas para Él manifestar la palabra profética que hablaba. Él sabía cuándo sería el cumplimiento exacto de la venida del Mesías al mundo. Él lo sabía. Pero Dios Padre no dijo: voy a esperar que estas personas se arreglen, voy a esperar que todo este mundo se arregle, voy a esperar que los romanos no estén allí. No, había un cumplimiento en el tiempo de la humanidad cuando el Señor Jesucristo nacería, y las condiciones humanas no iban a detener ese cumplimiento de nacimiento. Por esa razón es que lo que Dios ha hablado acerca de Venezuela se va a cumplir, no por las condiciones humanas que nosotros vemos, sino porque hay un tiempo específico donde Dios ha de cumplir su palabra. Por eso es que muchos hijos de Dios se confunden y dicen: Dios en Venezuela hará grandes cosas cuando este esté, cuando este no esté. Y nosotros ponemos las condiciones para que Dios hable lo que va a hacer en nuestra nación, y no es así. El Mesías vino al mundo en el tiempo más crítico de su territorio, de su biografía. Y así Dios va a levantar a nuestra tierra en cualquier condición que se encuentre, porque la gloria no se la va a llevar un hombre, la gloria se la va a llevar el Señor. Y seremos conocidos nuevamente como una nación muy próspera y bendecida. Pero Dios se va a llevar toda la gloria. Así que no razones en tu cabeza si esto pasa, si esto no pasa, si esto pasa así, si este se va, si este se queda. Hermano querido, lo he dicho en otras predicaciones y lo confirmo hoy. Dios usó a Ciro, rey de Persia, para dar el edicto de dejar ir al pueblo nuevamente a Jerusalén. Un pagano Dios usó y lo llamó su siervo. A Dios no le cuesta nada de la noche a la mañana usar al que tenga que usar para que esta nación comience a levantarse, como ya pasó en el 2022. Amén. Es el comienzo de nuestro levantamiento. Eso es lo que quiero decir.
quiero obviar el Evangelio de Marcos, porque Marcos, él descarta los detalles de la niñez de Jesús y de su infancia, y comienza a relatar el ministerio de Juan el Bautista, así es que él comienza. Y Juan, recomiendo que usted lea todo, porque cada evangelio tiene una perspectiva diferente. Juan tampoco habla de los detalles del nacimiento, sino que inmediatamente introduce y presenta la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, su unión hipostática, Jesús siendo 100% Dios y siendo 100% hombre. Habla, y este verbo y esta palabra se hizo carne. Dios se hizo carne, vino a habitar en un cuerpo de un hombre. Y por esa razón tenemos que usar dos evangelios que son Mateo y el Evangelio de Lucas. De manera sistemática vamos a hacerlo. Hablamos que el primer capítulo de Mateo habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y termina diciendo aproximadamente en el versículo 16 quién es el padre de José, el marido de María, y que de José venía el linaje de nuestro Señor Jesucristo, y por estar María desposada con José, entonces Dios la usa como instrumento para que el Mesías naciera en este mundo. Ahora, no estoy diciendo que María no tenía las cualidades para que fuese usada por Dios. En los próximos textos que vamos a usar, vamos a ver que esta mujer era una mujer piadosa y estaba calificada para que ese vientre llevara al Mesías. Pero hablando en cuestión de linaje, el linaje, según la palabra de Dios, no vino por María, sino que dice la Escritura que José venía del linaje de David y pertenecía a la tribu de Judá. Este detalle es pero muy importante, pero vamos a hablar de otros que también lo son. Por ejemplo, el capítulo 1 presenta la genealogía de Jesucristo. ¿Ve? En el capítulo 1, versículo 18 al 25, el escritor explica la trama del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y esa trama la quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje más claro. Usted lo puede leer allí en su Biblia, en la Reina Valera, pero la Reina Valera usa términos que son un poquito más difíciles de comprender, y quiero escoger esta versión. El versículo 18 dice: este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Estaba comprometida, la palabra que usa la Reina Valera es desposada. Déjeme decirle que el desposorio era un matrimonio. La única diferencia era que cuando estaban desposados no se había consumido sexualmente, no se había consumado, disculpe, no se había consumido, si se consume, bueno, está mal. No se había consumado el matrimonio a través del acto sexual, sino que estas personas estaban comprometidas con la pareja, pero era tan serio como el matrimonio. Era tan comprometedor como tener el anillo de matrimonio en el dedo. Y dice la Escritura que estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dice el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido
por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Esto fue toda una trama. Nosotros lo leemos muy sencillo en la Biblia y lo creemos y decimos fue así. Pero fíjese que esto fue un acto sobrenatural. Dice la Escritura que Jesús para los judíos fue tropezadero, fue tropiezo. ¿Por qué? Porque primero ellos estaban esperando a un Mesías libertador. Y el mensaje de Jesucristo fue un mensaje perdonador. El que te dé una mejilla, ponle la otra. Y ellos estaban envueltos en esta mentalidad de venganza contra el Imperio Romano y estaban esperando a un Mesías libertador. Y lo segundo es de que no todo el mundo se comió la historia de que María había salido en estado por obra del Espíritu Santo. Usted lo lee fácil en las Escrituras, pero póngase allí en pleno momento donde esto acontece, que llegue una jovencita diciéndole a su padre: papi, esta barriga que ves no fue que yo estuve con nadie, esta barriga que ves fue que un día yo tuve una experiencia con un ángel y ese ángel dijo que Dios me escogió para que mi vientre llevara al Mesías por 9 meses. ¿Qué le diría ese papá a su hija? ¿Ah? No te creo. Me vienes con ese cuento, no te creo. Ahora usted y yo lo leemos en la Biblia y lo creemos inmediatamente. Pero había muchos judíos que no creyeron esta historia y por esa razón rechazaron al Mesías. Hay una versión por allí que se corrió un rumor de muchos que creían que María había engañado a José con un soldado romano. Imagínense los rumores, los chismes que se corrieron en todo ese lugar. Pero la realidad fue de que el Señor escogió a esta joven, escogió su vientre para que el Mesías comenzara a crecer en ese vientre. Y por eso fue llamada bienaventurada. Una mujer que prestó el vientre para que naciera nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Más adelante vamos a ver cómo Simeón y cómo Ana la profetisa, sí, por revelación del Espíritu, reconocieron que este era el Salvador. Esto es una trama muy importante de entender. Y dice la Escritura que cuando José vio que ella estaba encinta, estaba preocupado, porque según la ley, cuando alguien engañaba a su pareja, inmediatamente ese matrimonio se rompía. Y no solamente eso ocurría, sino que también la mujer tenía que ser llevada ante el Sanedrín, tenía que ser llevada a juicio para entonces ser juzgada. Y en la ley se decía que la mujer adúltera debía ser apedreada. Y José dice que él estaba perturbado por esto, pero un ángel del Señor se le aparece y le dice: no te preocupes, José, en tomar a María como tu esposa. Y le explica todo el acontecimiento. Y José creyó a las palabras del ángel. José no fue incrédulo y dijo: este ángel no viene de Dios, eso fue que me engañó. No. Él la recibió. Él creyó a la palabra y recibió a su esposa. Una historia bastante fantástica para muchos, pero de esa manera fue que vino el Mesías. Porque si el Mesías nace de un contacto sexual
como el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista viene, el ángel se le aparece a Zacarías cuando está oficiando en el templo y le dice: vas a tener un hijo con tu esposa Elizabeth, que era estéril, y ya estaban avanzados de edad. Pero en el caso de Elizabeth, que quedó encinta 6 meses antes de María, en su caso, Zacarías sí tuvo que estar sexualmente con Elizabeth. Pero Jesús no podía nacer de esa manera, porque Jesús tenía que nacer con sangre limpia. Es decir, él no podía estar contaminado de pecado, y la humanidad estaba contaminada por el pecado. Ellos vivían de expiación, ellos vivían de ofrendas expiatorias para poder ser libres del pecado, y no podía venir el Señor Jesús por una unión sexual. Tenía que ser de esta manera, por el Espíritu Santo. Y repito, suena muy fantástico, pero fue de esa manera que ocurrió. En el capítulo 2, versículo 1 al 12, revela el lugar donde nació Jesús, en Belén de Judea. Nació en un pueblito 6 kilómetros al sur de Jerusalén. Allí Dios escoge que el Mesías llegue a este mundo. Revela el lugar. También revela este capítulo que gobernaba Herodes el Grande. Herodes el Grande no es el mismo a quien Juan el Bautista exhortaba. El otro fue su hijo, Herodes Antipas. Y se conoce que Herodes el Grande era un hombre muy rudo, muy corrupto, muy difícil. Y este era el hombre que gobernaba Judea en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 2 también escribe acerca de la visita de los sabios de Oriente, y habla del tiempo que había pasado entre la visita de los pastores y la visita de los sabios. Recuerde, aquellos que quieren saber detalles importantes de la Biblia, no fueron magos, aunque hay versiones que usan la palabra magos, fueron sabios del Oriente. Es decir, estos hombres eran reyes en el Oriente y eran astrónomos, es decir, conocían de astronomía, del estudio de las estrellas, de los cometas. Conocían todo eso, y Dios los usó para llevar tesoros al Mesías cuando nació. Los magos no eran astrólogos. La astrología es el estudio de los astros para predecir el futuro de las personas, y eso se le llama fortuna y no es de Dios, porque trabaja con las tinieblas. Pero la astronomía es una ciencia que estudia a las estrellas, constelaciones, y es algo sano, y estos hombres pudieron guiarse por la estrella para llegar a la ubicación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este capítulo describe la visita de los sabios de Oriente. Había pasado tiempo entre la visita de los pastores y la visita de los sabios. ¿Cuántos alguna vez hicieron o hacen un pesebre en Navidad? A ver, si usted lo ha hecho, hay personas que colocan a los sabios en el nacimiento de Cristo. ¿Verdad que sí? Pero según la Biblia, los sabios no llegaron al nacimiento, fueron los pastores. Mateo dice que fueron los sabios, y cuando los sabios llegaron a visitar a Jesús, Jesús ya tenía aproximadamente 2 años de edad. Y por esa razón, cuando los sabios hablan con Herodes, Herodes manda a matar a todos los niños de Belén y de sus alrededores. ¿De qué edad? De 2 años hacia abajo. Cuando los sabios llegan a visitar a Jesús, ya Jesús tendría 1 año y medio, 2 años de edad, y los sabios llegan a la casa de María y José. No llegan al pesebre. Al pesebre llegan los pastores. Así que si usted hace un pesebre, tiene que colocar a los pastores, no a los sabios. ¿Ok? Esa palabra niño es la palabra griega paides.
paidión, la palabra que usa para niño, no se usa para un bebé, sino para un niño de aproximadamente 2 años de edad, lo que acabo de decir. Mateo escribe a judíos y menciona la visita de estos sabios gentiles. Posiblemente venían de una ascendencia judía por causa del exilio, pero eran parte de los gentiles porque vivían en otras tierras, pero reconocían la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, por lo contrario, escribe a gentiles y menciona la visita de los pastores judíos. Los sabios son avisados por revelación en sueños de que no volviesen a Herodes. El Señor les avisa porque Herodes estaba interesado. ¿Cuál es ese rey? Porque él era el rey y no quería que le quitaran el título. Y él estaba interesado, pero el ángel le dice a los sabios: no vayan a Herodes, sino que los guió por otro camino y ellos no fueron hasta allí. En el capítulo 2, versículos 3 en adelante, un ángel aparece en sueños a José y le dice que huya en Egipto debido a que Herodes procuraba matar al niño. ¿Ve? Le muestra el ángel en sueños a José. Le dice: agarra tus cosas y te vas a Egipto porque Herodes va a iniciar una matanza. Fíjense lo maligno que era. Ordenar que matasen a todos los niños de 2 años hacia abajo. Así hay líderes en este tiempo que tienen ese espíritu de maldad, que no les importa a quién asesinan, a quién maten, con tal y ellos se mantienen en su reino, en su poder, en su autoridad. No importa a quién pisoteen. Y así era Herodes. Él envió a asesinar a todos los niños. Y esto fue algo terrible para ese día. Y José huye por causa de la revelación a Egipto. Estuvieron en Egipto hasta la muerte de este rey Herodes para poder regresar. El versículo 15 de este capítulo 2 habla de un múltiple cumplimiento profético. Es decir, cuando a José se le revela por el ángel que huye a Egipto, dice la Escritura, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Eso está en Oseas capítulo 11, versículo 1. Ahora, cuando usted va a Oseas capítulo 11, versículo 1, Dios está hablando acerca de su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablamos del cumplimiento múltiple de la profecía? Que se cumplía en algo, pero también se cumplió en la vida del Mesías. En el caso de Oseas, el escritor está hablando de cuando Dios llamó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto, pero cuando el ángel le revela a José esta ordenanza, se cumple en la vida de nuestro Señor Jesucristo esta palabra también. En el capítulo 2, versículos 16 al 23, Herodes ordena la matanza a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Viene esta orden de matanza. El versículo 17 menciona otro múltiple cumplimiento profético, y esta es una cita que está en Jeremías 31:15, que dice: Ramá, una ciudad que está ubicada a 6 millas al norte de Jerusalén, dice que Raquel llora por sus hijos. Ahora, cuando usted estudia Jeremías 31:15, está hablando de cuando Babilonia entra y Jerusalén es sitiada y se llevan a todos, y esta escritura se cumple cuando Raquel llora por sus hijos. Muchos murieron a espada, otros fueron exiliados, otros murieron de hambre. Pero cuando viene este cumplimiento de Herodes, que manda a asesinar a todos los niños, entonces se cumple esta palabra, que Raquel lloró por sus hijos. Fíjense cómo la Biblia es tan completa, y cómo cuando estudiamos la parte histórica, yo sé que muchos están acostumbrados a los mensajes, dame una profecía, pastor, dime esto, dime aquello, pero lo que le estoy diciendo
Es necesario conocerlo para que usted pueda conocer bien los datos históricos y poder conocer bien las Escrituras. Porque muchas personas se envejecen sin conocer la Biblia. Pero estas cositas nos van guiando para nosotros poder desembocar y encauzar el mensaje en lo que queremos decir, que fue el impacto que trajo la venida de nuestro Señor. Ahora vamos a ver Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 28. Lucas da otros detalles que Mateo no da. Por ejemplo, Lucas habla de la aparición del ángel Gabriel a María. Él da los detalles cuando Gabriel, que se dice que es el ángel mensajero de Dios, se acerca a María, y estos versículos del 26 al 28 del Evangelio de Lucas nos dan estos detalles. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel se le aparece a María y le explica el mensaje. En el versículo 35 vemos la explicación de cómo el niño sería concebido al mensaje que el ángel le iba a decir. Ella le dijo: ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? ¿Cómo voy a quedar encinta si yo todavía no estoy íntimamente con mi esposo? Y el ángel le explica y ella dice: que se haga conforme a tu palabra. María aceptó el llamado, ella aceptó el reto, fue una mujer piadosa. Se dice que por generaciones se le iba a conocer como una mujer bienaventurada. Comúnmente hay conflicto entre los cristianos evangélicos con los católicos, porque los católicos dicen: sí hay que adorar a la Virgen María, sí hay que adorar, sí hay que venerarla. Y entonces los cristianos dicen: no, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, la Biblia es muy clara, y déjame decirle algo a nuestros amigos católicos. La Biblia que usan los católicos es la misma que nosotros usamos. Vaya la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la gente no estudia la Biblia. Uno de los mandamientos del Señor es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. María sería llamada bienaventurada en todas las generaciones, pero no, la Biblia por ninguna parte dice que María debe ser adorada por ser escogida para que naciera el Mesías en este mundo. En ninguna parte de las Escrituras. Amén, hermano querido. Ahora, nosotros como cristianos no debemos despreciar o decir: bueno, Dios la usó porque la tuvo que usar. No, la mujer, la muchacha calificó y era una mujer piadosa para hacer lo que el Padre quería hacer. Tenemos que saber explicar las cosas a las personas a la luz de la palabra del Señor. Elizabeth, la prima de María, tenía 6 meses. María apenas iba a quedar encinta. Es decir, Juan el Bautista le llevaba 6 meses a nuestro Señor Jesucristo. Y estos detalles los da Lucas. ¿Ve? Lucas 1 al 39 al 45 habla de la visita de María a Elizabeth. También dice que cuando María visita a Elizabeth, la criatura salta en su vientre. Y dice que Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Es decir, cuando María le dice: prima Elizabeth,
dice que Juan saltó en el vientre. ¡Bum! Y en ese momento Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Desde que Jesús estaba en el vientre, causaba bendición a las personas. Amén. Yo leyendo toda esta historia me impresionaba y decía, Señor, que la iglesia pueda aguantar los detalles. Dame sabiduría para hacerlo, Señor, porque necesitamos ser una iglesia documentada. Aún en los pequeños detalles, en las genealogías, en todo, para que usted sepa dividir correctamente la palabra del Señor. Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Lucas 1, 46 al 55 habla del cántico de María, que es algo que usted debe leer. Lucas 1, 46 dice que Elizabeth le dijo en el versículo 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. El versículo 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. A los que le temen hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Este fue el cántico de María. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y la elogió. Y María, por el Espíritu, dice este cántico. Es decir, todo este evento antes del nacimiento de Cristo fue asombroso, fue maravilloso. Estas mujeres estaban regocijadas. Una, porque ya estaba viejita y era estéril y quedó embarazada. Y ese niño que ella llevaba iba a preparar el camino del Mesías. Y otra jovencita, pero que todavía no estaba sexualmente con su esposo, creyó a la palabra del ángel, no le prestó atención al desprestigio y dijo, sí Señor, quedó encinta. Y estas dos mujeres estaban en esas montañas regocijándose y dando la gloria del Señor, porque lo que iba a pasar después de que estos dos seres nacieran iba a cambiar no solamente a la historia de Israel, sino a la historia de toda la humanidad. En Lucas 2, 1 al 7, Augusto César promulga un censo. María y José van a censarse. El capítulo 2 lo dice, capítulo 2 de Lucas. En aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, censado. ¿Ven? Este censo se hacía para llevar datos para ir al servicio militar, también para los impuestos. Pero los judíos estaban exentos del servicio militar, no podían ir. Pero podía ser para impuestos o sencillamente para hacer una contabilidad en la población. Desde el versículo 1 al 7 también se escribe de los detalles de su nacimiento. Vamos a ver algunos detalles allí que son importantes. Dice, versículo 13, iban todos a ser empadronados, cada uno en su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que cuando ellos
que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa palabra mesón es o era utilizada para hablar de un cuarto de huéspedes. Es decir, el lugar estaba tan lleno que no había cuarto de huéspedes para que María y José fuesen hospedados. Ellos fueron al censo, pero se cumplieron los días de su alumbramiento y entonces María tuvo que dar a luz, tenía que dar a luz y todo estaba full. Pero las casas en esos tiempos tenían un lugar para alimentar a sus animales domésticos y a este lugar se le llamaba pesebre. No había un cuarto de huéspedes, pero María tuvo que ir a dar a luz en un pesebre, en medio de animales. ¿Ve? Se dice que era un lugar no con un olor muy agradable. Ahora Dios, manifestado en carne, nació en ese lugar humilde. No había cuarto, no había hotel, no había posada, el mejor hospital no fue habilitado. El Mesías nació allí quizás en medio del pasto, con animales alrededor, y allí fue envuelto en pañales el Mesías. ¿Qué lugar? ¿Qué cosas hace Dios? ¿Verdad que sí? Mi hermano. Por esa razón es que usted y yo debemos entender que somos carne. Diga conmigo, yo soy carne y sangre. Hay gente que anda por allí creyéndose lo último y creyéndose que son todos y creyéndose que son eternos y a veces agarran una poquita de plata y ya creen que tienen todo. Hermano, el Mesías nació en un pesebre. ¿Sí me entiende, hermano querido? Nosotros solamente somos vasijas de barro, somos polvo. Y por eso dice la Escritura que Dios da gracia a los humildes, pero al altivo tiene de lejos. Si Dios escogió que el Mesías naciera en ese lugar humilde, hermano, todos los seres humanos, no importando nuestra clase social, somos igual ante los ojos de Dios. Jesús vino a morir por toda la humanidad. Y somos mortales. Y por eso todos los días tenemos que darle gracias a Dios. Usted puede estar bien vestido, usted puede oler bien, usted puede vivir prosperado, no se condene por eso, pero siempre sepa de que todo lo que usted tiene es porque el Señor le ha engrandecido y le ha bendecido. Dios escogió que el Mesías naciera en un pesebre, pero era el Hijo de Dios. Era el que iba a dividir la historia de la humanidad. Ahora, en Lucas 2, 8 al 20, habla que el ángel del Señor aparece a los pastores. Este es otro evento diferente a los magos, ¿ok? A los sabios. Los sabios fueron guiados por la estrella. Los pastores fueron avisados por revelación del ángel. Estos pastores estaban vigilando a sus rebaños en la noche. Si les aparece el ángel, ellos tienen una experiencia angelical muy poderosa. Yo le invito a que usted lea eso. Dice que de repente vieron una coral de ángeles, los pastores. No solamente escucharon la palabra del ángel, sino que vieron una coral de ángeles cantando, celebrando el nacimiento del Mesías. Ahora, estos pastores sí visitan
al Mesías recién nacido en el pesebre. Y los pastores comienzan a decirle a María y a José todo lo que escucharon del ángel. Y María y José estaban impresionados. Entonces sepa esto, los pastores sí vieron al Mesías recién nacido en el pesebre. Los sabios ya lo vieron un poquito más grande. Lucas 2:21 habla de que Jesús es circuncidado al octavo día. Todo niño que nacía al octavo día debía quitársele el prepucio de su miembro genital, y esto pertenecía al pacto que Dios hizo con sus hijos. Era una señal de pacto para el pueblo de Israel. Hoy en día la circuncisión es usada en otros países como cuestión de higiene, que nosotros no la tenemos acá, pero para los judíos y para el tiempo de nuestro Señor debía cumplirse todo conforme a la ley. Y dice la Escritura que al octavo día se llevó a Jesús y fue circuncidado. Esto está en Levíticos 12:3, si usted quiere buscar la referencia bíblica de esta práctica de la circuncisión. Jesús luego es presentado en el templo después de los días de purificación. No solamente tenía que ser circuncidado, sino que si el niño era varón, 40 días después del nacimiento debían ir al ritual y presentar 2 tórtolas o 2 palominos a el sacerdote, y era parte del ritual que se hacía cuando nacía un hijo varón. Si era hembra, tenía que esperar 80 días para hacer esta purificación. Si usted quiere, vamos a ver si anoté la referencia. No tengo la referencia. Bien. Del versículo 25 al 38 vemos el registro de Simeón, que tiene el privilegio de conocer al Mesías por revelación, y Ana la profetisa, una anciana, una mujer muy avanzada en edad, que da testimonio del Redentor. En el momento que ellos van al templo, Simeón ve al niñito y comienza a alabar al Señor y a decir: Señor, gracias, porque ahora me puedo morir en paz viendo al Redentor de Israel. Y Ana la profetisa, dice la Escritura, que a todo el mundo le hablaba del Salvador del mundo, en ese bebecito que vieron en el templo. Estas dos personas que ya estaban avanzadas de edad reconocieron al Mesías aún en pañales. ¡Qué bendición! En Lucas 2:39 al 40, ellos regresan a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Galilea era una región amplia, pero Nazaret era una ciudad. ¿Ok? Jesús no era nazareo, era nazareno. ¿Ok? Hay gente que dice Jesús nazareo. No, el nazareo era un voto que se hacía, el voto nazareo. Por ejemplo, Sansón tenía que guardar ese voto de nazareo. Pero Jesús no era nazareo, se le llamaba nazareno porque fue criado en la ciudad de Nazaret. Dice la Escritura en este relato del 39 al 40 que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría. Jesucristo nació como otro niño, yendo a la escuela de la sinagoga, aprendiendo la ley. A veces nosotros leemos la Biblia y creemos que a Jesús lo mantuvieron ahí en un cuarto encerrado todo el tiempo. No, Jesús era un niño que se desarrolló de una manera normal, teniendo contacto social con otros niños, yendo a la escuela de la sinagoga, aprendiendo la ley, desarrollándose en sabiduría, en crecimiento. Hoy tú puedes ser un hombre de Dios, ¿verdad que sí? Pero cuando eras niño jugabas tronco, metras, ibas al colegio como los otros niños. ¿Ve? Y Jesús tuvo una infancia normal, yendo a la escuela, adquiriendo sabiduría, fortaleciéndose y creciendo. Y dice la Biblia que la gracia de Dios estaba sobre él. En Lucas 2:41 al 52, Jesús sube a Jerusalén a la fiesta de la Pascua
Y la Escritura revela que Jesús tenía unos 12 años. Hay una celebración judía que se llama el Bar Mitzvah, que cuando el niño judío tiene 12 años se hace una celebración manifestando esto, que ya el niño es responsable del conocimiento de la ley. Esta palabra Bar Mitzvah del hebreo significa niño o hijo de la ley. Cuando Jesús va a la Pascua, ¿qué dice la Escritura? Dice que se les pierde a José y a María. Jesús se queda en el templo conversando con los doctores de la ley. Ellos se maravillan de sus respuestas. 12 añitos. Jesús era un hijo de la ley. A los 12 años ya el niño o el adolescente manejaba el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Allí sí estamos aplazados los padres occidentales. Nos ocupamos más por comprarle un dispositivo electrónico en Navidad que enseñarles la palabra de Dios, y allí sí estamos aplazados. Jesús tenía 12 años y dice la Escritura que María y José tardaron 3 días para encontrarlo. ¿Y sabe dónde lo encontraron? En medio de los doctores de la ley. Los doctores de la ley eran expertos en interpretar la ley mosaica. Y dice que esos doctores se impresionaban con las respuestas que daba ese muchachito de 12 años. Lamentablemente hoy nuestros hijos saben bastante, pero de... Y muchos cristianos saben bastante, pero de celular. Pero de la palabra, muy poquito. Vamos a esforzarnos, incluyéndome, a enseñar la ley de Dios y la palabra a nuestros hijos. Amén, hermano. Amén. Jesús tenía 12 años y ya manejaba el Pentateuco. Ya la sabiduría de Dios actuaba en su vida. Instruye al niño en su camino, y cuando éste sea viejo no se apartará de él. Quiero felicitar a la líder de danza, la hermana Patricia. La hermana Patricia, un aplauso. Ya le voy a decir por qué. Ayer mi hija me dijo: papi, ¿cómo se llama el título del mensaje? Que ya voy a hacer la portada para escribir el mensaje mañana. Y le colocó el título, hizo dibujitos, coloreó y me enseñó la portada. Gracias. Porque la líder les dice que en la iglesia, mientras la palabra se expone, ellas tienen que prestar atención y tienen que tomar nota. Y no es solamente tomar nota, ellas están aprendiendo la palabra, y dice la Biblia: cuando venga el día malo, entonces quedar firme. ¿Por qué? Porque la palabra está envainada en tu espíritu. Asegúrate que en el día malo tu espada esté envainada y no esté vacía el lugar donde va. Porque lo único que nos va a librar en el día malo es la reserva de la palabra que tenemos en nuestro espíritu. Y por eso Jesús venció la tentación en el desierto diciendo que escrito está: no solo de pan vivirá. Pero fíjese que desde los 12 años el niño se fortalecía en la palabra. Ya cuando tenía 30 años, que fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, Jesús había introducido la ley en su espíritu, la creía y pudo soportar la tentación. Amén, hermano. Amén. Usted tiene que ser un hijo de la palabra. Usted tiene que ser una hija de la palabra. Decirle al Señor: dame hambre por la palabra. Y ser como los de Berea. Los de Berea, dice Pablo, que cuando él enseñaba la palabra, ellos iban a las Escrituras para confirmar lo que Pablo hablaba. No se coma todo lo que los predicadores dicen. Vaya y confirme con la palabra que lo que usted está escuchando, si es verdad, si está escrito y si es así.
tal. No, hermano querido. La palabra más segura, dice Pablo, es la palabra que ya tenemos disponible. Si no está en la palabra, no es de Dios. No que se lo reveló no sé quién. Si no está en la palabra, debe ser descartado. Amén, hermanos. Amén. El Señor con 12 añitos conversaba con los doctores de la ley. Ellos se maravillaban de sus respuestas. El versículo 49 dice: Jesús daba impresionantes respuestas daba una impresionante respuesta a sus padres, quienes lo buscaban. Fíjese la respuesta. Jesús da una impresionante respuesta a sus padres, quienes lo buscaban. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 49. ¿Por qué me buscáis? Cuando yo leí esto, yo dije, Dios santo. ¿Por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Un niño de 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Quiero detenerme aquí y decir, vamos a ayudar a nuestros hijos. Mi esposa y yo, con la ayuda del Señor, pronto vamos a estar dando un seminario juntos acerca de la mentalidad globalista que quiere influenciar a nuestros hijos. Se dice que en abril, en los pasaportes norteamericanos, va a existir el género X para que se pueda identificar el género neutral, ni hombre ni mujer. Y eso es preocupante. Que nuestros hijos comiencen a ser influenciados por esta agenda que es antibíblica desde el comienzo hasta el fin. Su meta es que para el 2030 su agenda sea completada. Y cuando usted ve lo que ellos quieren lograr con nuestros hijos, hermanos, eso espanta, se puede decir. Por eso es que debe enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Por eso es que debe decirle a sus hijos que en Génesis Dios creó a un hombre y a una mujer. Ese fue el diseño de Dios. Y tienes que decirle, tú estás vivo y estás aquí porque un hombre y una mujer se unieron con el amor erótico y tú estás aquí por eso. Hombre más hombre, nada pasa. Mujer más mujer, nada. Hombre más mujer, diseño de Dios, igual multiplicación. Le quieren robar la identidad humana y sexual a nuestros hijos. Y vamos a preparar un tema con muchos detalles. Lo vamos a anunciar por la radio para que usted no se lo pierda. Y esta mentalidad dice que a los niños desde pequeños no hay que influenciarlos a decirles que son hombre o mujer, sino que ellos escojan. Yo soy el sacerdote de mi casa, yo soy el responsable de enseñarlos, de guiarlos, y les voy a decir lo que dice Dios. Hombre y mujer los creó. Amén. Amén. Y esa es su responsabilidad también. En la palabra de Dios está. Jesús le dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ya vamos a terminar. Lucas 2 al 51 al 52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo menciona nuevamente. Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y los hombres.
quiero incluir Marcos capítulo 6, versículo 3, que dice que Jesús, lo dice de manera implícita, pero lo voy a leer primero. Marcos capítulo 6, versículos 3, vamos a leer el versículo 3, dice, ya esto es en su ministerio, dice, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Déjeme decirle algo. ¿Sabía usted que nuestro Señor tuvo hermanos biológicos? ¿Ah? Digo porque muchos cristianos creen que María y José se quedaron solo con Jesús. No, la Biblia registra que Jesús tuvo hermanos y hermanas también. ¿Ok? Si usted hace una correcta interpretación bíblica, sabe que se está hablando de hermanos biológicos. Y aquí esta es una de las escrituras, pero lo que quería resaltar era otra cosa, pero aprovecho a decir eso. Si usted quiere revisar que Jesús tuvo hermanos, anote estas escrituras: Mateo 12:46, 13:55, Marcos 6:3, la que estamos leyendo, Juan 2:12, Hechos 1:14, primera carta de Corintios 9:5 y Gálatas 1:19. Estas escrituras confirman de que Jesús tenía hermanos biológicos. La Virgen María fue virgen hasta que dio a luz a su primogénito Jesús. Luego tuvo más hijos, pero fue una mujer bienaventurada. Pero no debemos hacer una interpretación de la Escritura para nuestra conveniencia doctrinal. Tenemos que enseñar a la gente lo que la Biblia dice. Pero lo que quiero resaltar de este versículo es que Marcos dice que estas personas dijeron, ¿no es este el carpintero hijo de María? Es decir, Jesús antes de su ministerio aprendió la carpintería. Lo más seguro es que José, su padre, le enseñó este oficio porque los hijos aprendían el oficio de su padre. Jesús, antes de salir al ministerio a los 30 años de edad, estudió, se fortaleció en sabiduría, aprendió un oficio antes de salir al ministerio. Le hablo a esos jóvenes que no quieren laborar, que no quieren trabajar, porque están llamados al ministerio. Si usted estudia a todos los que el Señor llamó, siempre estaban haciendo algo en el momento que Dios los llamó. Dios no llama a perezosos, Dios llama a la mano diligente. Porque el ministerio no es ociosidad, el ministerio es trabajo, es diligencia. ¿Ok? Jesús aprendió el oficio de la carpintería y estoy seguro que antes de salir al ministerio, Jesús hizo sus trabajos. Era carpintero. Amén. No, hermano, yo no trabajo porque Dios me llamó. El llamado tiene 3 etapas y con esto termino. Dios te llama. Cuando te llama, no es que vas a comprar la silla mañana. Dios te llama para avisarte que te llamó. Dios te capacita para que te entregues en el ministerio y te coloca personas, mentores que te ayuden en la etapa de la preparación. Tienes que trabajar. Cuando el Señor te separa del ministerio, entonces usted se dedica a la obra ministerial, pero sigue siendo trabajo. Jesús era carpintero antes de salir al ministerio. Y quiero dejar esto grabado para los próximos ministros que se están levantando, jóvenes que saben que fueron llamados a servirle al Señor. Mientras tanto, usted tiene que dar ejemplo de trabajo y de labor. Porque Dios honra a la mano diligente. Antes de ser pastor, pregúntele a mi esposa, yo hice de todo lo hicimos. Y cuando el Señor nos separó al ministerio, seguimos trabajando porque el ministerio es labor, es trabajo con su ayuda. Amén, hermano querido. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tuvo detalles muy importantes, pero cuando ocurrió,
entonces tuvo un impacto poderoso, un impacto que entonces nos muestra lo que venía después, que no fue solo un ministerio de 3 años y medio, sanando, enseñando y libertando al cautivo, sino que moriría en una cruz y resucitaría al tercer día, para entonces darle salvación no solamente a un pueblo que se llamaban los judíos, sino todo aquel que en él cree, como leyó Darwin en la alabanza, todo aquel que en él cree será salvo. Y personalmente, no sé usted, yo estoy agradecido de Jesús. Yo estoy agradecido con el Padre de que Jesús nació. Pero Jesús no se quedó chiquitico. Hay gente que adora al niño Jesús. No, ya Jesús no está chiquitico. Jesús creció, se fortaleció en sabiduría, salió al ministerio a los 30 años. A sus 33 años fue a la cruz del Calvario. Murió, padeció, pero resucitó de entre los muertos y dio salvación y esperanza a toda la humanidad existente y a todo aquel que va a nacer mañana y pasado mañana. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es la puerta para la salvación. Jesús es el agua fresca. Jesús es el Salvador, el sanador. Así que si estás perdido en este día, Jesús es la puerta para la salvación. No tienes que pagarle a nadie para ser salvo. No tienes que hacer una penitencia. No tienes que cumplir una promesa. No tienes que pagarle a nadie. Jesús es la puerta a la salvación. Si estás enfermo en este día, Jesús es la puerta de la sanidad. Si estás cargado, Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí si estás cargado y yo te voy a hacer descansar. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Él dijo: yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá hambre jamás. Yo soy el agua viva. El que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Señor, gracias por salvarme. ¿Cuántos se pueden colocar de pie y decirle gracias por salvarme, Jesús? Gracias por salvarme, Jesús. Señor, gracias por rescatarme. Señor, gracias por ayudarme. Señor, gracias porque hoy te puedo exaltar y te puedo alabar. A ver, dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Jesús. Yo creo en unos hijos que son agradecidos. Yo no creo en aquellos hijos que miran al techo ahí, todos perezosos. No, dile gracias, Padre, por permitir que Jesús naciera. Dígale gracias por salvarme, por rescatar a mi familia. Dígale gracias por preservar mi vida. Dígale gracias. Dígale perdóname si me he enfocado en los problemitas que tengo afuera.